Gracias, señor presidente. Señora consejera, empezábamos esta legislatura hablando de muchas cosas, pero una de manera especial fue la situación de pobreza o de riesgo de pobreza de mucha de nuestra gente. A lo largo de los 4 años ha sido una constante. Llegamos a celebrar un pleno extraordinario, creo que en el mes de julio del 2017, si no recuerdo mal. Y la realidad es que vamos a terminar la legislatura y el hecho de que pidamos esta comparecencia no es casual. Vamos a terminar la legislatura con peores datos que como las iniciamos. Si la situación era dramática en aquel instante, nos preocupa muchísimo la situación que hoy tenemos. Es cierto que cuando evaluamos algunos indicadores como la tasa AROPE, hay muchas variables que podrían discutirse. Pero cuando uno está en contacto con la gente, en la calle, con los distintos sectores, te das cuenta de que no es un problema solo de indicadores, de que no es un problema de estadística, porque la pobreza es absolutamente transversal. Y, desgraciadamente, hemos tenido ocasión de discutir aquí la situación, por ejemplo, del ámbito de la discapacidad, que no necesariamente una persona de dependencia, necesariamente una persona en una situación de dependencia tenga por qué ser pobre, pero hay una vulnerabilidad en ese entorno que es importante acometer. Ni le cuento las veces que hemos hablado de vivienda y de la falta de política de vivienda de este Gobierno, y podríamos seguir hablando en muchísimas variables. La realidad es que el último informe de la tasa AROPE con respecto a Canarias situaba la situación del riesgo de pobreza o en situación de pobreza en Canarias en el 40,2% de la población, un dato brutal, cuando la media estatal es del 26,6%, tampoco muy bueno, pero, hombre, 14 puntos menos que los que tenemos en Canarias. Pero es que en el año 2015, cuando se iniciaba esta legislatura, a mediados de 2015, Canarias estaba en el 37,9%, casi 3 puntos menos de los que 4 años más tarde, de consolidación de la economía, de presupuestos súper expansivos y los más importantes en la historia de Canarias, de haber recibido multitud de recursos para poder inyectarlos en multitud de programas, de un FEDECAN que iba a transformar el modelo económico en esta tierra, es que tenemos 3 puntos más en la tasa AROPE. Y en aquel instante, España tenía a nivel estatal de media un 28,6%. Es decir, que 4 años más tarde nosotros hemos crecido varios puntos y la media estatal ha descendido al menos 2. No es para riquirraca, pero al menos 2. Lo que nos indica que algo seguimos haciendo mal. No que estamos haciendo mal, que algo seguimos haciendo mal. Tiene sentido esta comparecencia porque, además, en estos 4 años, Canarias ha contado con una herramienta que no tuvo nunca antes, una herramienta tremendamente potente, transformadora, que iba a jugar un papel transversal en el Gobierno, y es la figura del comisionado de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y la realidad es que 4 años más tarde ha sido un absoluto fracaso con letras mayúsculas. Absoluto fracaso. Quien le habla, hechos constatables. Yo no voy a entrar en que estoy convencido de que he tenido decenas o cientos de reuniones, pero hechos constatables más allá de 2 estudios encargados a la universidad y un proyecto de ley que llega tarde y mal, un proyecto de ley de 8 páginas de las que 2 son exposición de motivos. Ese es el balance del comisionado de lucha contra la pobreza. Y además la pedimos también porque nos gustaría que nos aclarara en su primera intervención, porque en función de ella vendrá también luego la mía, qué ha sucedido finalmente con los 30 millones de euros contra la pobreza. Aprovecho la parte del sin bombaca, 30 millones de euros que consiguió Nueva Canaria. Bueno, ¿qué ha pasado con los 30 millones? 12 parece que vinieron sin ningún tipo de problema y entiendo que se han trasladado a los ayuntamientos y me gustaría que también nos dijera en qué situación están para que no suceda lo que pasó en el ejercicio anterior y qué ha pasado con los 18 millones, porque usted en el pleno anterior
cuando se lo planteaba nuestro portavoz en un momento determinado desde esta tribuna, afirmaba que ese tema finalmente ya estaba resuelto y que ese dinero había venido a Canarias o estaba en trámite o en firma del convenio o transferencia. Queremos saber exactamente en qué situación está. Y reservaremos una parte, por lo que consideramos que es un atropello, la no admisión a trámite de la proposición de ley de Podemos, porque hay una muy similar de Nueva Canarias en cuanto a la renta de garantía, renta de ciudadanía o... Gracias, señor Campos. Señora consejera. Bien, señor Campos, cuando se hizo ese pleno monográfico al que usted ha hecho alusión, se basaron todas las intervenciones en los datos estadísticos a los que usted hoy ha quitado importancia. Todas las intervenciones giraron alrededor de aquel 44% y alrededor de datos de la EPA que hoy nos sitúan hoy por debajo del 39% y nos situaban muy por encima del 40%. En datos del SES, en datos de otro tipo de encuestas que nos situaban también por encima del 40% y que hoy nos sitúan casi 10 puntos por debajo. Por tanto, si los datos nos sirven para elaborar un discurso en un pleno monográfico de la pobreza, entienda que hoy no le puedo comprar aquello de las estadísticas son estadísticas y ahora no son tan relevantes. Siguen siendo importantes y los datos son mejores. Esos indicadores que ustedes dicen que empeoran, no empeoran. Puede empeorar lo que usted ve, la percepción que tenemos, lo que viven los ayuntamientos, lo que viven, se lo compro. Hagamos ese debate, pero no me niegue que los datos de todas las encuestas referidas han mejorado desde el pleno monográfico hace 2 años hasta hoy y que son mejores. ¿Para tirar voladores? No. ¿Bajar del 44 al 40 es algo para presumir? No. Pero, hombre, no se puede decir que han empeorado, porque no es cierto ni AROPE ni EPA. Si usted hace alusión a otros datos, yo se los digo también. También es verdad que hay datos como, por ejemplo, hemos crecido un 25% en el presupuesto en 2 años. El año pasado las aportaciones para prestaciones básicas y concertado que recibieron los municipios, dicho por la FECAN, no por mí, públicamente, crecieron un 35% la aportación del Gobierno de Canarias. Y este año crece casi un 40%. Si hay más dinero, atendemos a más personas. Luego, entre el 17 y el 19, los ayuntamientos están atendiendo a 6.000 personas más. ¿Significa que hay más personas mal o significa que hay más expedientes con posibilidad de final feliz y de ayuda económica porque hay más recursos? Porque eso es lo que me dice la FECAN. Los datos que me pasan de personas atendidas dicen que en 2017 fueron 172.000 familias, que en 2018, con un crecimiento de un 35% de la aportación, llegaron a 178.000. Hombre, este dato podemos decir 178.000, 8.000 más, qué barbaridad, más pobres, o podemos, como usted bien sabe, entender que estamos llegando a más personas que lo necesitan, que estaban ahí igualmente, pero que hoy son personas atendidas. Y yo creo que es un buen dato, con toda la dureza que tenga decir que hay 178.000 personas que tienen que acudir a los servicios municipales y lo vamos a compartir siempre. Dicho eso, los datos de desempleo son tosudos y nos puede gustar más o menos el empleo que se genera. Podemos aspirar a más, pero estábamos en un 37% cuando empezó la legislatura. Hoy estamos por debajo del 20% y no hago ninguna fiesta. Son miles de personas viviendo esa tragedia. No lo voy a celebrar, pero insisto en que decir que todos los datos han empeorado no me parece ser fieles a la verdad. Dicho eso, vamos a hablar de los 30 millones para no quedarme sin tiempo y luego continúo, porque después, si no, usted me dirá que no le he contestado a lo que era importante para su segunda intervención. Así que dejo lo demás y vamos a hablar de los 30 millones.
Efectivamente, en diciembre se nos llegó una resolución en la primera quincena con los 12 millones de los 30 que tenían que haberse abonado en el 18. Los 18 millones restantes no han sido abonados, pero como es público, en una reunión con la ministra, personalmente, pudimos abordar la situación y en esa reunión la ministra se comprometió a que en el plazo máximo de 2 meses estarían transferidos los 18 millones. Ahí aclaramos muchas dudas que surgieron respecto a respuestas que recibimos durante el año pasado en esta Cámara y en otros sitios con el asunto de por qué no se ingresaban los 12 o los 30, que era lo que se tenía que haber ingresado. En ese sentido, se aclaró que no sabían por qué no nos habían ingresado los 12, porque la excusa que aquí se había planteado era que todavía estábamos en plazo de justificación, pero cuando se nos mandan los 12 con la resolución, todavía estamos en plazo de justificación. Por lo tanto, se podían perfectamente haber ingresado los 30 o se podían haber ingresado antes. Pero mire, da igual. Mi conversación con la ministra fue muy satisfactoria y no voy a entrar ahora a generar ningún tipo de problema para que vayan corriendo allí o la llamen o monten no sé qué y resulte que dentro de 2 semanas las cosas no salen, no están, porque la consejera ha dicho no sé qué cosa en el Parlamento. Mi reunión es satisfactoria, confío en su palabra y espero tener los 18 millones en 2 meses. Ha quedado aclarado ante el Ministerio y ante todos los técnicos que aquí estaban las situaciones que hicieron que tuviéramos que reintegrar 588.568 euros que correspondían al Gobierno de Canarias, no ayuntamientos, y el resto que ya lo conocen, por qué los ayuntamientos devolvieron o por qué los ayuntamientos renunciaron. Y hemos aclarado cómo fueron los plazos, porque aquí se ha dicho que es que tardamos 4 meses y nosotros no podemos cerrar un protocolo que la FECAN no admite si no hay una documentación que diga que se amplía el plazo. Ya nos hemos sentado con la FECAN para los protocolos de este año y hemos decidido 2 cosas. Vamos a sacar rápidamente el protocolo del dinero de la comunidad autónoma. No nos va a pasar lo mismo. Y haremos 2 protocolos más que pretendemos firmar al tiempo y que ya se están elaborando para los dineros del Estado. Los 12 que ya tenemos y los 18 que esperamos que vengan. De manera que quede perfectamente claro, sobre todo para los ayuntamientos, cuándo, cómo, de qué manera llega el dinero y los plazos que tienen, con unas cantidades y las que tienen con otras, con las aportadas por la comunidad autónoma. Hemos pactado 3 protocolos. En la última reunión de la FECAN ya nos dieron el visto bueno, además, al de infancia. En todos crecemos en la aportación de manera importante y déjeme que le diga que una de las cuestiones que crece y que se duplica es la aportación para la contratación de personal para la PSI. Porque tengo la firme ilusión de que cuando se apruebe la Ley de Servicios Sociales, con el trabajo que ustedes están haciendo y que parece que no va a tardar mucho, se incorpore esa enmienda por unanimidad para las familias con menores. Y mi compromiso con los ayuntamientos es que puedan tener más personal. Y esos son miles de familias más que podrán solicitar esa prestación. Después, si quiere, porque no me va a quedar tiempo, hablamos del asunto de las propuestas de renta ciudadana de las que usted ha hecho alusión y cuáles son los pasos que estamos dando para caminar desde la prestación canaria de inserción a la renta canaria de inclusión con cierta seguridad, con previsión y con números, en un escenario de incertidumbre que no nos permite, con el dibujo, con la normativa, con los límites de gasto, asumir un compromiso con los ciudadanos, sin además el personal necesario que los ayuntamientos necesitan, como mínimo 1 año y medio para dotarse con nuestro refuerzo económico de más profesionales, no permitirían atender a las personas. Y además podrían llevarlas a los municipios a una situación de estrés enorme. Aprobar una medida sin que toda la estructura de recursos humanos, materiales y económicos estén perfectamente aseguradas. Por eso hablamos de un camino de transición de la prestación canaria de inserción a la renta canaria de inclusión, como dice el Estatuto,
pero paso a paso, a través de la ley con las familias, pero también a través de la modificación con todos aquellos acuerdos que alcanzamos en la mesa de concertación. Y, ¿por qué no?, con algunos de los acuerdos que ustedes puedan proponer dentro de sus propuestas en esa futura modificación. Pero el paso previo es la ley, el paso previo es dotar de dinero para personal, el paso previo son las familias con menores para ir caminando a un escenario mucho más ambicioso que en este momento no se puede garantizar con la situación de incertidumbre económica que hay sobre Europa, que hay en las cuentas del Estado español, sin saber ni siquiera si vamos a tener presupuesto. Muy difícil hacer los números de las propuestas que han planteado, muy difícil. Y esto no lo digo yo, lo dicen unos servicios que analizan la... Un minuto más, señora consejera. Y en cualquier caso, si hacemos los cálculos de manera general, por los datos que tenemos, sin entrar en un detalle, en un cálculo exhaustivo de lo que supone lo que se está pretendiendo, estamos mucho más allá de lo que el escenario económico nos permite para los próximos 4 años. Pero eso no significa que no nos permita cosas y que esa transición no la podamos hacer. Y yo estoy convencida de que a ese acuerdo de la concertación se pueden añadir algunas propuestas de Nueva Canarias o de Podemos que enriquezcan ese camino hacia esa renta de inclusión con garantías de recursos materiales, personales y económicos, por lo menos para los próximos 5 años. ¿Quién sabe qué pasará después? Pero en el escenario de los próximos 5 sí tenemos que ser responsables y plantear un escenario que sea realizable y que sea ejecutable. Continuaré luego. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo en que aquí hay que hablar con rigor. Y yo he hablado con rigor. Yo he hecho un balance de legislatura. Yo no lo hice del año anterior a este. Si quieren lo hacemos. Oye, es verdad que había un 44,6 y hemos bajado al 40. Lo reconocemos. Pero yo he hecho un balance de legislatura para justificar el por qué es importante seguir hablando de pobreza. Y lo hice colocando indicadores que teníamos en 2015 con respecto a los que tenemos hoy. Y los indicadores que había en 2015 de la tasa AROPE eran del 37,9%. Luego pasó, es verdad, al 44,6%, y hemos bajado ahora al 40% con respecto al año anterior, pero ¿sabe qué pasa? 3 puntos por encima del año 2015, que es lo que dije yo. Yo no sé lo que han dicho otros, pero es lo que dije yo. Y me refería a ese hecho concreto. Yo puedo hacer aquí muchas cuestiones, pero intento ser riguroso. Podemos compartir el análisis o no, pero intento ser riguroso con lo que planteo. E incluso podemos o no compartir las soluciones. Pero normalmente, que yo sepa, hasta ahora no he mentido nunca. Y eso es lo que yo planteé al inicio de mi intervención. 4 años más tarde, aunque es verdad, siendo estrictamente objetivo, que los datos que conocemos de AROPE no son de 2019, serán de un año y pico antes. Pero actuamos en función de los datos que conocemos. Y la realidad es que a principio de legislatura la situación de pobreza era complicada, dura, difícil, alarmante, y unos años después, e incluso puse aspectos positivos, como la llegada de fondos de manera importantísima, crecimientos importantes, espectaculares en algún caso, en materia presupuestaria, no dirigidos principalmente a estos temas. Y sí, una cuestión que yo no dije, pero es verdad que no es cierto que no haya un solo euro dedicado a pobreza. Lo que sí es verdad es que no hay ni un solo euro destinado a incrementar los recursos de lucha contra la pobreza. Si entendemos como tales las herramientas directas que se plantean, por ejemplo, en prestación canaria de inserción, que suben por un lado pero disminuyen por otro. Eso sí es cierto. Evidentemente que hay fondos, los 57 millones, evidentemente prestación canaria de inserción y otros muchos. El discurso, el debate que tuvimos ya en la ley de presupuesto era que no se crecía, cuando seguimos teniendo una situación dura, difícil, compleja y, según algunos datos, peor que lo que teníamos con anterioridad. Y es verdad que los datos de desempleo, yo estoy totalmente de acuerdo, ha habido incluso por encima de las previsiones del Gobierno y yo creo que de todos, en el sentido de la disminución. Otra cosa, lo que pasa es que no es poco relevante, otra cosa es la calidad de ese empleo. Porque de lo que estamos hablando hoy es de pobreza.
Si hablamos de datos de empleo, pues a lo mejor podríamos, como en la anterior comparecencia, pues llover felicitaciones. Pero no estamos hablando de empleo, sino de pobreza. Si encima estamos de acuerdo en que los datos de personas desempleadas han disminuido, peor me lo ponen. Porque en el fondo lo que viene a trasladar es que la calidad de ese empleo es dura. Pero sobre todo viene a trasladar una cuestión, que no solo de aquí, del conjunto del Estado español. La gente que sigue sin encontrar empleo está en una situación de mayor vulnerabilidad que la que existía hace años, porque ya no perciben absolutamente nada. Por eso es tan necesario avanzar en una herramienta que vaya más allá de lo que era la prestación canaria de inserción. Y porque luego, cuando me detenga un poquito más en la renta de ciudadanía, porque una parte importante de los que configuran esa bolsa de pobreza o de gente en riesgo de pobreza es gente que no se va a emplear nunca. Y en esa renta canaria de inclusión que ustedes plantean, que nosotros apoyaremos en la transición, pero que no colma nuestras expectativas porque creemos que no es suficiente, no va a poder emplearse nunca. Y son las personas jubiladas, son las personas que están cobrando ya sus pensiones de manera especial. Son más de 40.000 personas con pensiones no contributivas, con una media de 350 euros, que le digo yo sí o no están dentro de este ranking o de estos parámetros o de estas estadísticas, indicadores de la tasa AROPE, entre otros. Mire, señora consejera, usted dice, y me alegro que lo aclare, que en el plazo máximo de 2 meses la ministra le ha garantizado que se van a transferir los 18 millones porque teóricamente se desbloqueó la situación que impedía que esa transferencia viniera, y era el impago o, digamos, el no haber devuelto las cuantías que no se habían invertido. Y usted dice que no quiere ir más allá ni decir nada en esta tribuna porque no quiere generar problemas. Pues mire, ya le digo yo el problemón que le ha montado con la ministra su consejera de Hacienda. Porque en el día de ayer tuvimos una comparecencia de 300 y pico millones de euros que se debe el Estado español a Canarias e incluía, no los 18, que usted dice que ya hay un compromiso formal claro y que usted se lo cree que va a llegar, incluía los 30, incluidos los 12. No, 18. Hablábamos de 18. Y la consejera, porque además se le repitió varias veces, oiga, además de estar inflando lo del convenio de carretera, que no voy a entrar en eso, es que su consejera dijo y ha dicho que los 30 millones de euros afortunadamente están salvados, y si no de la banda de acá, en la hucha, están en la banda de acá en cuanto a compromiso y a certezas en ese sentido. 12 seguro y 18 también. Bueno, pues la consejera de Hacienda entonces en el día de ayer mintió. En el día de ayer mintió y le acaba de montar a usted un problemón con la ministra grave. Creo que esto sería bueno que se aclarara, porque creo que podemos salir perjudicados todos. Señora consejera, si finalmente vienen esos 12 millones de euros, ya prácticamente están cerrados, entiendo, por tanto, usted hablaba de varios protocolos, y quiero entender que de manera casi inmediata ese trabajo que se ha hecho, de una forma de previsión para que no sucediera lo ocurrido con el periodo anterior, no vamos a tener problemas con ninguno de los ayuntamientos, ni cuanto han desaparecido las dudas en cuanto a plazos y otras cuestiones, que podría ser alguno de los argumentos por los que algún ayuntamiento tomó la decisión de no solicitar los mismos. Me gustaría saber los otros 18 millones de euros, si tiene claro y definido también el Gobierno, que son básicamente de utilización para las políticas propias del Gobierno en materia de pobreza, si tiene claramente identificado cuáles son. Y luego, dos cuestiones relacionadas con la renta de ciudadanía. Fíjese, nosotros no teníamos expectativas de que la renta de ciudadanía saliera. Y le voy a decir una cosa, el clima que hay en la ponencia de la Ley de Servicios Sociales, le puedo decir que es un clima, yo diría que hasta excepcional, muy bueno, por todos los grupos, incluido por el que apoya el Gobierno. Es más, me sorprende el talante del grupo que apoya al Gobierno. En sentido positivo lo digo. Y sé que estamos yendo más allá y nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas que mejoren lo que actualmente es la prestación canaria de inserción. Todas. Algunas para que de manera inmediata se pongan en marcha y otras en un camino de transición. Pero que eso no es un obstáculo para que podamos aprobar incluso, si quisiéramos, otra ley que llevará un trámite, otra ley de renta de ciudadanía mucho más ambiciosa, porque cuando se aprueban las leyes se pueden aprobar el plazo de implantación. Porque yo coincido, tanto con usted como con la señora Elena Luis,
Es imposible que esto al día siguiente se ponga en marcha. De hecho, en nuestra propuesta de ley, nosotros planteamos un escenario de 3 años. Oiga, planteémoslo a 5 o a 7, lo que queramos. Pero lo esencial es que entendamos que debemos de ir a una filosofía distinta, mucho más inclusiva, para atacar la pobreza en todos los parámetros, en todos los ámbitos de la población, en todos los sectores. Desde una persona desempleada, desde una persona que tiene empleo y es pobre, que es una realidad que hoy en día tenemos, y también, desgraciadamente, de nuestros pensionistas. Desde ese nuevo paradigma de la percepción. Pero para nosotros hay un problema muy importante, y es lo que yo quería denunciar hoy. Más allá de que incluso la ley se aprobara o no, o se aprobaran los términos que Nueva Canarias o Podemos, que son similares, tenemos matices distintos en algunas cuestiones, pero la filosofía es la misma. Lo que no nos parece de recibo es que no se haya admitido a trámite, ni siquiera para discutir por este Parlamento, porque lo ha decidido el Consejo de Gobierno, hurtándole la posibilidad al Parlamento de debatir una proposición de ley, primero de Podemos, y está en trámite todavía la respuesta de lo que va a decir el Gobierno con respecto a la de Nueva Canaria. Yo desearía que dijeran que sí. Me sentiría mal, se lo digo, porque sí la nuestra y no la de Podemos, cuando en la filosofía son exactamente iguales. Y claro que pueden los servicios económicos plantear que el escenario y algunas cuestiones. Mire, el 80% de las leyes tienen una afección en el presupuesto, unos menos y otros más. Ni le cuento la de servicios sociales cuando usted vea la criatura que va a salir de ahí. Ni le cuento. Evidentemente, a partir de ese instante, lo que habrá que hacer, porque hablamos de gente razonable, es temporalizarla. Ya pasó con la Ley Canaria de Educación. ¿No dijimos al día siguiente tendría que estar en el 5% del Producto Interior Bruto de Canarias? Un minuto más, señor Campos, un minuto más. En la propia ley estaba establecido a 8 años. Luego hay que creerse estas cosas para llevarlas a cabo también. Pero dijimos a 8 años. Por tanto, nos parece que se hurta la posibilidad de un debate que luego podrá no admitirse a trámite, a lo mejor en la Cámara, a lo mejor en las enmiendas a la totalidad podrían no admitirse. Pero al menos ha habido un debate. Nos parece que eso no es correcto y es una de las razones también que motivaron que esta solicitud de comparecencia se planteara. Creemos que este es el espacio para debatir las ideas, para confrontar las posiciones. Luego las mayorías decidirán, pero al menos no hurtarle por parte del Gobierno. No lo ha hecho en toda la legislatura, ni una sola vez. Y desgraciadamente, al finalizar la legislatura y con una herramienta que aborda, nosotros creemos de manera interesante, no exclusiva, no digo patrimonializada por ninguno de estos grupos, pero que podría abordar un debate intenso sobre una herramienta para combatir la pobreza, se hurte ese debate a la Cámara.